de la teoría. Entonces, no sé si la doctora Constanza quisiera decirnos algo de inicio antes de darle la palabra al profesor Garay. Bueno, muy buenos días para todos. No, para nosotros es un gusto estar aquí en este ciclo de capacitaciones fantástico orientado a la investigación y obviamente orientado por este tan prestigioso docente que tenemos el día de hoy. Damos una bienvenida a todos los asistentes. Esperamos que cada vez tengamos un poco más de asistencia y por supuesto las sesiones van a estar siendo grabadas para que los demás personas que no puedan asistir, pues obviamente tengan el gusto de acceder a esta información. Bienvenido, profesor, bienvenidos a todos. Es un gusto, de verdad, y un privilegio estar aquí aprendiendo de usted. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Maritza. Bienvenidos a todos y todas a esta nueva sesión que en efecto vamos a enfocarnos en el tema de la teoría, ¿no? De la importancia de la teoría, algo que habíamos mencionado la vez pasada, cuando hablamos del proceso de planteamiento de la investigación, cuando hablamos un poco de la importancia del planteamiento de esa relación entre, por un lado, los objetivos, las necesidades, ¿no? La problemática, la hipótesis, etcétera. Y pues que habíamos mencionado que casi que el norte de todo eso, en últimas, se lo da la teoría. Y por eso esta sesión 2 está dedicada a eso. Aquí de nuevo les vuelvo a mostrar para que recordemos cuál es digamos, el proceso lógico, también si se quiere científico, de estas discusiones que estamos teniendo. Vemos como la primera sesión que ya la hicimos la vez pasada sobre el proceso científico y hablamos de la teoría y ahí van viendo lo que sigue. El formato, se los recuerdo, esto es importante siempre establecer esas reglas del juego, entonces nos estamos viendo cada 15 días. Haré una presentación general sobre el tema de máximo 1 hora 10 minutos y aquí debo decir que estoy constantemente recogiendo lo que observo, lo que veo en términos de necesidades y para incorporarlos en las presentaciones, es decir, que sea también, digamos, que esté al servicio de sus necesidades y por eso muy bienvenidas todas las intervenciones. A los 50 minutos, es decir, a las 8:50 y 50 pasadas, haremos un receso de 10 minutos y desde las 9:20 más o menos, dependiendo del final de la presentación, pues abriremos la discusión, preguntas, dudas, experiencias, que me parece bien importante de nuevo. Yo creo que esto no se puede ver como una serie de lo que debe hacerse, sino como una serie de recomendaciones que se enriquecen siempre a partir de la experiencia de ustedes. Recordarán que en la primera sesión la vez pasada ustedes llenaron sí, como digamos un sondeo, unas preguntas sobre sus perspectivas y sus opiniones, sus percepciones sobre el proceso mismo de investigación. Aquí están unos de los resultados que están relacionados con lo que hoy vamos a cubrir. Esta era la primera pregunta del objetivo de un proceso de investigación y acá hay una visión mayoritaria sobre avanzar en el conocimiento. Y aquí yo creo que recuerden, se debe matizar un poco esta concepción a partir de lo que decíamos la semana pasada cuando hablábamos de incertidumbre, cuando hablábamos de narrativas, que ahorita lo vamos a retomar un poco, etcétera, porque sí es una forma, sí es interesante ver el proceso de investigación también desde sus mismos límites, así como de los alcances, ¿no? Y la segunda respuesta es descubrir la realidad. Y aquí, digamos, uno también en el proceso mismo de investigación, seguramente a ustedes les pasa, lo más interesante no es lo que uno observa, sino también lo que no aparece, es decir, lo que no se observa. En ese sentido, me parece, bueno, digamos, uno diría, es muy positivo que no haya ninguna respuesta que considere que el proceso de investigación se hace para ratificar creencias. Eso es muy positivo en últimas porque pues aquí vemos que entonces estamos luchando contra el sesgo de confirmación, pero sí me sorprendió precisamente porque no aparece ninguna sobre sorprenderse ante lo que se encuentra, que ese es un elemento bien interesante del proceso de investigación que se los dije la vez pasada en la sesión.
Y la otra pregunta es la de la teoría es importante en la investigación para, y por un lado, pues mayoritario también, cercano al número de respuestas anterior, de la otra visión mayoritaria, es decir, tenemos una polarización acá en las concepciones y en las percepciones. Una concepción es la de identificar variables, que en efecto esa es una de las funciones de la teoría, y lo otro que nos sirve la teoría o que, digamos, la visión es de conocer la realidad. Y aquí tranquiliza mucho que no haya ninguna respuesta que diga que no es importante la teoría, ¿no? Aunque si hubiese, digamos, sería interesante también hacer el debate y la discusión para mostrar por qué sí, pero digamos acá no necesitamos profundizar en esa parte, pues digamos, no necesitamos convencer ni hacer un proceso de disuasión sobre la importancia de la teoría dadas las respuestas. Pero el tema de conocer la realidad de nuevo, yo sí creo que es importante reflexionar un poco sobre eso, debido a que, como hoy veremos y como volveremos a ver cuando hablemos de modelos, pues digamos, en realidad las teorías no nos permiten conocer la realidad porque la realidad no se explica a sí misma, pero sí nos permiten identificar algunos patrones que vamos a resaltar en el proceso mismo de investigación. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar entonces de teorías, y lo primero que cubro es esto de modelos mentales, narrativas e incertidumbre radical, retomando un poco lo que habíamos visto la vez pasada, lo que habíamos mencionado la vez pasada, que es bien importante tenerlo en cuenta, incluso de nuevo para política pública. Ahorita al final, digamos, la sesión de hoy, en la presentación, lo que quiero es cubrir de un lado, pues la importancia en general y en abstracto de la teoría, pero después quiero hablar de algunos ejemplos de instrumentos teóricos que pueden ser útiles en los procesos de investigación dentro del ministerio y en particular y en general del sector, que yo creo que son elementos que hay que incluir a partir además de las observaciones sobre las necesidades de investigación, por un lado, pero también por otro lado, a partir de las... del tipo de investigaciones que se han venido haciendo y que se están haciendo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de profundizar un poco en estos tres conceptos. El primero es el de incertidumbre radical, y yo creo que es el primero, entre otras, porque forma parte de la naturaleza a la que nos enfrentamos. En muchos de los documentos que ustedes escriben, que yo he visto, ustedes reconocen la existencia de la multicausalidad, ¿cierto? De las múltiples variables que afectan un fenómeno, y cómo los fenómenos son resultado de esas múltiples causas, procesos, dinámicas y demás que muchas veces no podemos capturar en los procesos de investigación, ¿no? Y pues la existencia de esa lógica de complejidad en la mayoría, es que esto es en la mayoría de los fenómenos que analizamos, ¿no? Incluso si ustedes lo ven desde el punto de vista de su experiencia personal, de su vida, la mayoría de las cosas que creen hoy, que hacen hoy, que consideran hoy, etcétera, son resultados. Ustedes no pueden rastrear fácilmente las causas y los procesos que llevaron a que se comporten, piensen o hagan de cierta manera y no de otra. Eso demuestra que entonces la mayoría de los fenómenos en los que nos enfrentamos son fenómenos de carácter complejo, y eso tiene una implicación, y es que digamos, desde el punto de vista de la investigación, es muy difícil establecer expresiones funcionales que incorporen las lógicas mismas de los fenómenos, por un lado, pero por el otro lado también no podemos, no necesariamente sabemos cuáles son todas las variables que afectan un fenómeno, por un lado, y por el otro lado, pues si no tenemos la expresión funcional, también es difícil establecer los valores que adoptan esas variables en momentos específicos, ¿no? Entonces, esto da lugar a este concepto de incertidumbre radical. Lo que más tenemos es dudas, pocas certezas, y aquí incluyo unos elementos en la discusión hoy en la literatura sobre estos temas de investigación, y el primero pues es el de, por ejemplo, la incapacidad de establecer las reales distribuciones de probabilidad, ¿no? Digamos que alguien diría, bueno, pero para eso, que lo mencionaremos la próxima sesión, para eso se pueden utilizar pues los instrumentos de estadística no paramétrica. Bueno, puede ser, ¿cierto? Puede ser, pero en realidad va más allá, digamos, las implicaciones de la incapacidad de establecer distribuciones de probabilidad va más allá, puesto que
no sabemos realmente cuál es la importancia, por ejemplo, de valores extremos, de casos atípicos, etcétera, en la mayoría de fenómenos. Pero hay algo adicional que retomaremos de nuevo en la próxima sesión, y es el tema de, ustedes recordarán, o bueno, las personas que están familiarizadas con los conceptos de estadística, recordarán que el concepto de probabilidad se construye a partir de la teoría de conjuntos. Y muchas veces consideramos como parte de un mismo conjunto fenómenos que no necesariamente pertenecen a ese conjunto, ¿no? Entonces, fíjense que la discusión va mucho más allá simplemente si utilizamos herramientas paramétricas o no paramétricas, pero realmente tiene que ver con la discusión y la profundización, un proceso de reflexión, pues, sobre los fenómenos y sobre su capacidad de comparar para poderlos categorizar y, por lo tanto, analizar a partir por ejemplo, distribuciones de probabilidad específicas, ¿no? Otro elemento, pues, es el de los casos extremos, pues esto se ha mencionado mucho, algunos hablan de la existencia de los cisnes, cisnes negros, etcétera, pero más allá de la denominación, el punto es que sí existen, digamos, algunos valores que al ser atípicos no necesariamente quiere decir que sean una anomalía dentro del proceso mismo de distribución de los fenómenos, sino que pueden formar parte central de la caracterización de esos fenómenos. Claramente la existencia de estos casos extremos afecta la distribución de probabilidad, pero, o más bien lo que consideramos la distribución de probabilidad, pero también afecta la capacidad que hacemos, por ejemplo, de análisis estadístico, pero también de análisis descriptivo de los fenómenos, ¿no? Y fíjense que ustedes pueden estarlo pensando, en general en la literatura se habla de casos extremos cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones de crisis económica, financiera o cosas así, pero en el caso del sector de salud sería interesante que ustedes reflexionaran sobre qué casos extremos se pueden encontrar y que afecten, digamos, los procesos mismos de investigación. Yo creo que eso lo podemos discutir ahorita cuando abramos la discusión. Y otro, pues, es la existencia de lo que algunos llaman, pues, las distribuciones de colas anchas, fat tails, que de nuevo también afectan la visión tradicional, por ejemplo, y esto lo retomaremos en la próxima sesión, de la ley de los grandes números, ¿sí? Del teorema del límite central, etcétera, porque claramente aquí lo que tenemos es que hay un sesgo en los parámetros tradicionales, es decir, en la media, etcétera, que a partir de una sola observación o de unas pocas observaciones, ¿no? Entonces, todo eso está incluido en este concepto de incertidumbre radical. Pero esto, digamos, tiene ya, y sobre esto hay literatura y formas de solucionarla, etcétera, que de nuevo lo vamos a mencionar, o por lo menos se puede tener en cuenta. Pero la cosa no se queda ahí, ¿no? La cosa no se queda ahí. La incertidumbre radical demuestra o refleja el conocimiento incompleto que tenemos de los fenómenos, ¿no? Y aquí vuelve y juega porque en realidad uno puede considerar si hay un caso extremo de una distribución o de un conjunto de casos similares que hemos categorizado como tales, o de pronto ese caso es de otro tipo. Y eso yo creo que es un proceso de reflexión que hay que hacer en los procesos mismos de investigación. Ahí, digamos, hay que avanzar y hay que tal vez detenerse un poco en el proceso mismo de reflexión que de nuevo es tan importante en estos procesos de investigación y que lo facilita de cierta manera la teoría. Lo segundo es, pues, la incertidumbre radical es resultado también de la oscuridad, de los vacíos, de la ambigüedad, de la incapacidad de definir problemas que tenemos y a lo que nos enfrentamos, digamos. Y en ambigüedad queremos decir, por ejemplo, las denominaciones que utilizamos para hacer los procesos mismos de investigación, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de eficiencia, cuando hablamos de efectividad, cuando hablamos de costo-beneficio, cuando hablamos, etcétera, 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 etcétera. Realmente tenemos una ambigüedad en la literatura y en la forma misma como abordamos y concebimos los procesos. Pero entonces, claramente, ustedes seguramente lo han hecho en sus procesos de investigación, uno lo resuelve dando una definición, ¿no? En este caso, vamos a entender la efectividad de esta y de esta manera, y eso se hace así y se va a ver reflejado en el proceso mismo de investigación de esta y de esta otra manera. Bueno, eso está cimentado de nuevo en esa concepción teórica.
Y bueno, y lo que ya había mencionado, esta incertidumbre radical es resultado o está relacionado con esa la existencia de multiplicidad de causas, consecuencias, procesos, ¿no? Que muchas veces no se tienen en cuenta en los procesos de investigación. Em, y aquí es bien importante el concepto de, digamos, en la literatura, hubo, digamos, la ciencia también, si el proceso de investigación, lo que concebimos como que es investigación, etcétera, y de allí, fíjense lo importante de las percepciones que ustedes reflejaban en esas preguntas que hacía la vez pasada. Digamos, la visión tradicional que tenemos de la ciencia es eso, es encontrar la verdad, es avanzar en el conocimiento, etcétera. Pero resulta que esta no fue siempre la concepción, ¿no? Digamos, ha sido una discusión y que llega a este tipo de conclusiones o de consensos, si se quiere, más recientes, y que tienen, digamos, diferentes expresiones. Una de las expresiones del debate fue la conceptualización de lo que aquí llamamos incertidumbre radical y por el otro lado se llama riesgo, ¿no? Que fíjense que si bien todos podemos tener la concepción y si alguien, Maritza, te agradezco, si alguien levanta la mano y les reitero, pueden preguntar lo que sea, digamos, yo puedo asumir muchas cosas, pero si ustedes tienen dudas, no conocen algún concepto, etcétera, invito a que me interrumpan, no hay problema. Maritza me avisa. Sí, señor. El tema es que existe, digamos, todos podemos ser conscientes de las diferencias entre riesgo e incertidumbre, ¿cierto? Pero en la práctica asumimos que la incertidumbre es enfrentable, controlable o que la podemos minimizar, ¿cierto? A través de la comprensión de los principios y los conceptos del riesgo. Pero eso no es así. Digamos, el tema y el llamado de por qué comienzo desde incertidumbre radical es porque tenemos que reconocer que esto es inevitable, que está en todo y que por lo tanto la incertidumbre radical tiene unas implicaciones también desde el punto de vista de la investigación. Y aquí vamos a encontrar, digamos, unos choques desde la visión tanto de la investigación en sí misma como de la investigación aplicada, que es lo que ustedes hacen, sobre todo para dotar y para justificar tomas de decisiones, pero también para dotar a la toma de decisiones de insumos que son necesarios en el proceso mismo digamos, de resolución de problemas, ¿no? Y partes de estas implicaciones es que, primero, no existen leyes inmutables en los eventos, y fíjense que esto ya está afectando claramente esa última parte que veíamos la vez pasada de las conclusiones, que es muy difícil aseverar que realmente a partir del proceso mismo de investigación ustedes han identificado cuál es esa expresión funcional y por lo tanto la relación entre variables que va a ser inmutable para todos y cada uno de los casos que se presenten en el futuro. Eso es afectado por la incertidumbre radical. Segundo, y esto, ojo, porque lo voy a retomar ahorita cuando hablemos de economía del comportamiento un poco, existen diferentes visiones y aproximaciones al concepto de racionalidad. Y aquí hay un elemento bien importante, ¿no? ¿Qué vamos a entender por racionalidad, por ejemplo, dentro de los procesos mismos de investigación y cómo ese concepto de racionalidad afecta o no el proceso mismo, o más bien la justificación de algunas medidas puntuales, ¿no? Y el tercer lugar, que ya lo he insistido, está, pues, digamos, la importancia de las narrativas, es decir, las diferentes formas como se recoge, cómo se aborda el cuento. Entonces, esas narrativas, pues, son reflejo de este segundo concepto, que es el de los modelos mentales, ¿no? Y también es importante, y en ese sentido yo valoro mucho lo que he observado que se hace aquí en el ministerio, y es que se crean grupos de diferentes personas con diferentes conocimientos, es decir, con diferentes aproximaciones y por lo tanto con diferentes heurísticas, porque eso enriquece los procesos mismos de investigación, ¿no? Profe, Sí, tenemos una dime. pregunta, Patricia. Sí. Gracias, Maritza. Profe, una pregunta frente a la incertidumbre. Entonces, ¿esa cómo deberíamos abordarla o cómo se superaría en el entendido que mencionabas que, digamos, que es como el reflejo de ese conocimiento incompleto que tenemos? Sí, digamos, yo creo que ahí, Patricia, lo que se debe es reconocer todo lo que falta en los procesos mismos de investigación, ¿sí?
digamos, más que superarla, por lo que decía, no es posible. Es decir, lamentablemente, como tenemos el conocimiento imperfecto como sociedad, muchas veces no podemos saber ni siquiera cuáles son las variables que afectan un fenómeno específico, ¿cierto? Entonces, yo creo que una forma de enfrentar, si bien no superar esa existencia de la incertidumbre, es reconocerla dentro del documento mismo, ¿no? Es decir, reconocer todas esas otras posibles variables que afectarían los resultados que uno está mencionando o cuáles serían esos otros fenómenos que pueden afectar el proceso mismo de investigación. Entonces, es una forma de hacerlo, además, porque, de nuevo, que es mi preocupación y es el interés aquí en estas sesiones, digamos, es el tema de las contribuciones que se hacen desde el ministerio, desde el sector, en últimas van a tener implicaciones en eso que ustedes señalan en la mayoría de documentos, en el bienestar. Algunos hablan de la felicidad. El otro día que estábamos en la presentación de los avances del plan decenal, en realidad estamos diciendo que las decisiones y las intervenciones que se tomen en el marco del sector van a afectar directamente a los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Y una forma, entonces, de pensar por lo menos o de ser consecuentes con esta filosofía es reconocer la existencia de esa incertidumbre y por lo tanto cambiar también el alcance en muchos casos de esas conclusiones, en muchos casos la certeza con la que se puede recomendar ciertas líneas de acción, etcétera, y también, digamos, las formas como se abordan los procesos mismos de evaluación. Pero esto no se puede eliminar, digamos, es el mundo en el que nos encontramos, de incertidumbre radical, y pues digamos eso no se puede eliminar ni se puede superar, pero sí se puede por lo menos reconocer, ¿no? Lo cual da también una suerte de humildad. Algunos hablan en el ámbito de la investigación, no sé, autores como Popper, que hablan de esa necesidad también de incluir, bueno, de reconocer que las conclusiones a las que se llega es a partir de unos aspectos muy puntuales y que no necesariamente se pueden extender a toda la realidad. Sí, no sé si fui claro, Patricia. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces decía que esa incertidumbre radical, el ser humano pues no se puede quedar cruzado de brazos y que lamentándose porque no podemos comprender y porque hay muchas cosas que no sabemos. No, nosotros hemos resuelto, el cerebro lo que hace, ha permitido sobrevivir, nos ha permitido entender y acercarnos a la realidad, y eso se hace a través de este concepto, o más bien de la evolución de lo que algunos abstraen en este concepto, que es el de modelos mentales. Es decir, cómo existen formas como nosotros nos acercamos y comprendemos, percibimos esa realidad, que son las ideas, ¿no? Y el conjunto de esas ideas más y menos coherente. Esto es bien importante para la discusión que de pronto más tarde podemos hacer sobre el tema de racionalidad. Y de pronto, cuando discutamos ese concepto de racionalidad, se van a dar cuenta por qué es tan importante y por qué decidí incluir, digamos, estas presentaciones. Ustedes no se imaginan el proceso de edición que tienen para poder realmente aportar algunos elementos que sean útiles para el trabajo que ustedes desarrollan constantemente y que no se queden como en una cuestión muy abstracta. Pero ese tema racional es bien importante y si quieren lo discutimos más adelante, y está afectado por esto, ¿no? Lamentablemente, y es algo que nosotros buscamos de nuevo dentro de esos consensos del proceso lógico, de pensamiento y de la forma como evolucionó la concepción que tenemos de la investigación y del conocimiento, y es que buscamos la coherencia a toda costa, pero lo que menos somos los seres humanos es coherentes, ¿no? Nosotros tenemos muchos choques internos que se ven reflejados en estos modelos mentales, pero que nos permiten explicar fenómenos complejos e incluso abstractos en el proceso mismo de evolución del cerebro, ¿no? y del conocimiento. Entonces, nosotros vamos creando esa comprensión, ¿no? Y eso nos permite, pues, interactuar, explicar la realidad, ¿no? Y darle sentido al entorno. De otra manera no podríamos resolverlo. Y esto va a tener también implicaciones desde el punto de vista de, pues, de lo que hablan los autores de la economía del comportamiento y demás, que no, yo creo que tiene mucha relación con lo que hacemos acá
en el ministerio en particular y en el sector en general. Y pues parte de ese darle sentido al entorno, ¿sí? de interactuar con el entorno, etcétera, pues está el tema de las narrativas. ¿Sí? ¿Y por qué las narrativas? Bueno, porque las teorías del actor racional, que es diferente a la discusión que tenemos ahorita de racionalidad. Profe, perdóname, tenemos otra pregunta. Oscar tiene la mano levantada. Profesor Garay, muy buen día. En la imagen anterior se hablaba de los modelos mentales. Este es un asunto, de todas maneras, de fuertes tensiones en el proceso investigativo, considero yo, porque muchas veces es el quién dice qué. Y recordemos que una cosa puede ser la postura de la persona, del sujeto, actor de la realidad, y otro, el del investigador, que aborda esa realidad desde otro nivel. Y aquí traigo a colación pues las grandes discusiones de pues, este sociólogo importante nuestro, Orlando Falsborda, cuando abordó el tema de la investigación acción participativa. Y efectivamente allí se ponía claramente sobre la mesa esas tensiones. Y bueno, en el ámbito de la antropología, teóricos como Marvin Harris, del materialismo cultural, planteaban, retomando elementos de la lingüística, unas categorías que era lo émic y lo étic. Y lo émic es cómo el actor que vive allá la realidad interpreta esa realidad, cómo efectivamente esa realidad la traduce en determinado momento al investigador, y cómo el investigador a su vez tiene que hacer una traducción a categorías desde su mirada. Entonces ahí pues es un ejercicio que muchas veces hay que enfrentar y traducir, digamos, para poder llegar a una comprensión pues lo más cercana a la realidad, ¿no? Sí, efectivamente, y le agradezco mucho, Oscar, por esta intervención, porque me da paso a dos cositas que tal vez no enfaticé y que es importante reconocerlas. Por un lado, lo que usted, digamos, el término que además me gusta que usted utiliza de traducción, que está relacionado a su vez por ese tema del proceso mismo de verbalización. Muchas veces las ideas, cuando ustedes están en algunos casos, que es de lo que está hablando en últimas, Oscar, uno hace las cosas y después le preguntan, ¿pero por qué hizo? Y uno, pues no tengo ni idea, yo no sé por qué. Entonces usted en últimas tiene la conciencia de lo que hace, pero no necesariamente ha verbalizado, es decir, ha racionalizado el proceso de explicación de eso que hizo, ¿no? Y después está esa traducción ya con palabras para poderlas transmitir y explicar al otro. Que eso también está mediado por los elementos, digamos, del proceso mismo de investigación, y que de nuevo, aquí yo no les estoy diciendo que es que no hay que tomar decisiones en el proceso de investigación, pero sí reconocer todas esas decisiones que se han tomado, digamos, ¿no? Y eso me da paso a al segundo comentario, y es recordando la pregunta de Patricia. Fíjate, Patricia, que no hay forma de eliminar esto que acaba de mencionar Oscar. No podemos, digamos, las personas que están en el proceso mismo están resolviendo los problemas, están enfrentando las situaciones, y el investigador no puede salirse tampoco de su realidad. El tema es que y eso todo genera y está mediado por este problema de incertidumbre, o más bien por este fenómeno, esta naturaleza pues de la incertidumbre radical. El tema sí está en el proceso mismo de investigación, en cómo se documentan, se hacen visibles esas decisiones que se toman y cómo se reconoce entonces la posibilidad de que en ese proceso de traducción haya de pronto información que se ha perdido, ¿no? Y ese es un elemento, y gracias, Oscar, de nuevo por su comentario. Profe, ¿Listo? yo levanto Sí. la mano, pero pues me la tomo. Dale.
Con esto que están señalando Oscar y Patti y lo que decías también de las limitaciones y en el entendido que para nosotros digamos que la generación de investigación pues tiene un propósito y es la toma de decisiones, ¿cómo, cómo se limita el sesgo? Porque puede que en eso, en ese modelo mental pues se genere algún tipo de sesgo y al final del día pues se refleje en una decisión que a la luz del formulador esté bien, pero que esté teniendo un impacto que no sea correcto. Es decir, yo sé que la realidad es muy amplia, que tiene diferentes percepciones y diferentes realidades según cómo se aborden, pero ¿cómo limitar los riesgos cuando efectivamente hay limitaciones? Es decir, tú decías antes, el conocimiento es muy amplio y existen límites y hay que explicitar los límites. ¿Sí? Se hace una investigación, se generan insumos para toma de decisiones, pero quizás hay un sesgo, justamente por esa limitación. Y eso tiene todo un efecto hacia adelante en la toma de decisiones. Sí, Sí. entonces, ¿cómo tratar de disminuir ese tipo de sesgo, ese tipo de riesgo? Bueno, no sé si mezclé el concepto anterior que pusiste. Es una muy buena pregunta, Maritza, y yo creo que ahí hay varios elementos para incluir y, digamos, para rescatar de lo que he mencionado. Primero, la importancia de las diferentes heurísticas. Sí, es decir, de esas diferentes reglas de acción, de decisión, etcétera, que se ven reflejados, y este sería el segundo elemento, en diferentes formas de aproximarse a esa realidad, que son las teorías, ¿no? Y yo creo que ahí hay unas formas, es decir, de reconocer el solo hecho que se reconozca que esos modelos sobre los cuales construimos y hacemos análisis están limitados, nos permite de nuevo dar discusiones y esas discusiones nos permitirán incluir nuevas variables. El punto es que nunca se va a llegar a ese conocimiento perfecto y demás, eso de conocer la verdad y tal, pues digamos, no, es muy difícil, pero lo que sí podemos aspirar es, como tú señalas, a dar insumos, por un lado, desde un punto de vista del reconocimiento de todo lo que falta, pero por el otro lado, tal vez con mayores elementos de juicio, o por lo menos para decirle a los tomadores de decisiones, que son en última los que van a decir, oiga, se hace esto o lo otro, que era la pregunta de la vez pasada de la primera sesión de Patricia, que ellos son los que en últimas van a tomar la decisión, pero por lo menos decirle, ojo, mire, es que no solamente hay que tener en cuenta A, sino que hay que tener en cuenta B, C, D, y eso incluso no le da el conocimiento total de la toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que esa es lo que, digamos, la contribución de esta aproximación desde el punto de vista de la investigación, da, digamos, mayor capacidad humildad, pero también la capacidad de que ustedes como investigadores estén alerta constantemente de cuáles son esos otros elementos que no se están observando y que de pronto pueden enriquecer el proceso mismo de investigación. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Ok. Listo, entonces todo lo que hemos mencionado afecta a dos sentidos. Bueno, primero, los actores entonces no actuamos de manera racional o por lo menos no como predice la teoría del actor racional y eso de nuevo tiene implicaciones en todos los ámbitos, pero tampoco necesariamente somos o la teoría o el modelo que mejor explica nuestro comportamiento es el de la adaptación bayesiana, ¿no? Nosotros, porque muchas veces hay información que ni siquiera reconocemos, a la que no valoramos, que no identificamos, que ni siquiera conocemos, ¿no? Y por lo tanto, entonces, esos supuestos bayesianos, pues no se cumplen para poder reconocer tanto los priors como los posteriores en términos de la asignación de probabilidades sobre ocurrencia de eventos puntuales, ¿no? Entonces, para ello, lo que realmente y cómo actuamos nosotros es con la construcción de eso, de narrativas que son historias que tienen sentido y le dan sentido y significado a nuestra vida. Y esto de nuevo voy a ir un poco bajando las cosas porque esto puede quedar, pero ¿de qué está hablando? ¿Y esto cómo así? ¿Cómo se va a ver reflejado esto? Ojo, porque esto tiene que ver entonces con la forma como se transmiten, por ejemplo, las campañas de las guías de nutrición, por ejemplo. Esto tiene que ver con la forma como se transmite y se le da legitimidad a los impuestos. Esto tiene que ver con el tema de la transmisión de los programas, no sé, de deporte, etcétera. Esto tiene que ver con la forma como se comunica a las organizaciones que ustedes llaman instituciones, por ejemplo, de prestadoras de salud, etcétera, cómo se pueden bajar la normatividad y cómo se puede explicar para que realmente sea internalizada e implementada como el tomador de decisión lo esperaba.
¿no? De eso es de lo que estamos hablando. Es esto, tiene que ver con esas narrativas, porque nosotros tenemos cada una de las lógicas. Hay un autor que es Schiller, premio Nobel de Economía, que también habla de la influencia de estas narrativas en las decisiones económicas, ¿no? Y cómo estas narrativas se popularizan de manera viral. En esto se utilizan, por ejemplo, vamos a volver sobre eso en la clase de modelos, en la sesión, no me gusta llamarlo clase, en la sesión, en nuestro encuentro de modelos que viene en unas cuantas sesiones, pero que en este caso se han estudiado este tema de las narrativas. Los economistas han comenzado a investigarlas utilizando modelos epidemiológicos como el de SIS o SIR, ¿no? Dependiendo también del tipo de narrativa que existe, y pues permiten entender cómo funciona la sociedad y el predominio de ideas, ¿no? Aquí están algunas de ellas. Entonces, las narrativas son importantes por dos razones. Primero, porque permiten saber cuáles son esas narrativas para anticiparse a lo que pueden generar, ¿cierto? Pero también para identificar cuáles son las de uno, y por uno quiere decir el investigador, ¿cierto? Para no confundir ni con la realidad ni con la de los demás, que es tal vez la pregunta central de lo que decía Oscar, ¿no? Y ahí está todo el tema de los sesgos cognitivos y pues también que había mencionado Maritza en su pregunta. Listo. Entonces, esto le da lugar a este tema de las teorías, que en últimas son narrativas ya, si se quiere, desde el punto de vista de la concepción que tenemos de cómo se hace la ciencia, y que realmente qué es lo que se construye en el proceso científico, ¿no? Entonces, todo esto es importante reconocerlo por una razón, porque solemos pensar que la ciencia, y sobre todo si es cuantitativa, de pronto sobre esto volveremos cuando analicemos en la próxima sesión, de hecho, que comenzamos con métodos estadísticos. Una de las preguntas que se hizo: ¿cuál es el método más riguroso para hacer investigación? Y entonces uno tiende a pensar, no, pues es que es la estadística o la matemática, eso no tiene par. Pero claro que la matemática y la estadística también reflejan narrativas, son narrativas en sí mismas, ¿sí? Y requieren de unos procesos, además, que lo mencionó Oscar ahorita en su intervención, unos procesos mismos de comunicación, ¿sí? Existen casi que unos estándares mínimos de comunicación en este tipo de estrategias, que están mediados por la retórica, el uso de figuras literarias, pero también de figuras del discurso, etcétera, y que van a permitir saber cuándo realmente estamos hablando de autoridad o cuándo no. Entonces, las teorías son un tipo de narrativa, y pues por lo tanto entonces están contando una historia para entender la realidad. Y eso tiene una implicación bien importante, porque de nuevo entonces la realidad no se explica a sí misma, la realidad está formada por múltiples causas, etcétera, y en ese sentido todas las teorías están equivocadas, pero a su vez todas las teorías son útiles, ¿sí? Son útiles porque nos permiten acercarnos a un proceso, y de nuevo esa sería, digamos, uno de los elementos bien importantes para tener en cuenta en toda investigación, y es que uno está hablando desde un punto de vista, ¿sí? Uno está hablando desde una lógica de comprensión de la realidad. La pregunta sería si esa es la más valiosa, la única, etcétera, y pues ahí claramente sabemos que no. Y dentro de esas abstracciones, pues identificaciones parciales de la realidad, pues las teorías ahí sí, como ustedes señalaban en esa respuesta, pues nos permiten identificar agentes, es decir, a quiénes son los que vamos a observar, variables y relaciones entre ellos, ¿no? Estas entonces, las teorías nos permiten delimitar los esfuerzos de investigación, y también nos dan una indicación tanto del método como del tipo de datos que necesitamos. Y esto es bien importante, porque yo creo, y esta sí es, digamos, yo les he insistido en que la ciencia también toma, digamos, unos caminos a partir de unos consensos y de unas narrativas que se vuelven predominantes en un momento dado. Uno de ellos es, por ejemplo, ese de pensar, considerar que los métodos cuantitativos son los únicos rigurosos, y no necesariamente los otros. Pero en los últimos años ha habido un tema recurrente, y que eso ha generado mucho debate, y es el del papel del método, ¿sí? Es decir, si realmente lo más importante es el método,
o la pregunta de investigación. Y pues digamos, aquí lo que yo les estoy diciendo es que lo más importante sería la pregunta de investigación, pero además la narrativa inicial que uno tiene para construir esa pregunta de investigación, y que de allí viene el método, digamos, el método está por lo tanto subordinado en los esfuerzos de investigación, pero eso a veces no es tan claro, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en temas de desarrollo y en establecimiento de relaciones de causalidad, pues eso está ahorita, digamos, es dependiente del método, y casi que las preguntas son resultado de las necesidades del método y de las visiones sobre el método que se debe usar, más que sobre la pregunta. Listo. Entonces, digamos aquí hay unas teorías ya establecidas y demás, pero también uno puede construir ese proceso teórico, que es pues lo que llaman en la literatura algunos con la teoría de cambio, ¿no? La teoría de cambio. Y si uno habla de la teoría de cambio, que es eso, ahorita seguramente profundizamos un poco en eso, y me cuentan sus experiencias de cómo la identifican, cómo la construyen y demás, pues en última lo que hace la teoría de cambio es identificar eso, cuáles son los agentes, las variables y las relaciones entre ellas, y que se presentan o que se espera que se presenten en la aplicación ya sea de un proyecto o de una política pública o de, ¿no? Algún instrumento de estos, y por lo tanto cuáles son los resultados. Pero digamos, para la identificación de esa teoría de cambio, bueno, digamos, aquí en la teoría de cambio hay dos formas como uno puede identificarla. De un lado, si está explícita, ¿cierto? Si está explícita, pero por el otro lado, si está implícita en la forma como se hace esa política pública o ese proyecto, como está pensado, y por lo tanto, cuál es el problema que se busca resolver, ¿no? Pero para ello, en cualquiera de los dos casos, pues para identificarla primero hay que conocer muy bien el tema, y ahí pongo conocerlo en serio, porque quiere decir que entonces uno tiene que conocer institucionalmente, que eso yo creo que en los documentos que yo he visto del ministerio lo hacen muy bien, que es todo el tema de conocer el entorno institucional, es decir, de las reglas del juego, que ya vamos a volver sobre eso, y también el tema de quiénes son las organizaciones, los agentes que participan y que tienen lugar en cada uno de los temas. Pero también va más allá para identificar, por ejemplo, si estamos ante la posibilidad de experimentos naturales o bueno, ¿no? Y esto, entonces hay que conocer muy bien el tema para poder identificar también cuáles son esas variables y qué es lo que se podría hacer frente a ellas. Y esta es son estas gráficas acíclicas que a mí me pareció una buena recomendación que hace Cunningham en un libro de este año que se los recomiendo. Igual voy a volver sobre eso cuando en la sesión de establecimiento de relaciones de causalidad, o lo que llaman generalmente y para políticas públicas evaluaciones de impacto. Que es un libro de inferencia causal, causal inference, de Mixtape, se llama el libro, un libro muy bueno, muy fácil de entender, les recomiendo, de Cunningham, de nuevo de este año, y él dice eso, no, mire, ahora el grafiquito lo hice yo, pero es más o menos la idea, lo que dice es, de nuevo, pensando en la especificación de los modelos de establecimiento causal, pero yo creo que esto también sirve muchísimo para cualquier lógica, tanto de teoría de cambio como de cualquier otra teoría que se especifiquen de esta manera, cuáles son tanto los agentes como las relaciones, como las variables que van a identificarse en el proceso mismo de investigación y que de nuevo son dependientes de esos modelos mentales que aparecen en la política pública, de esos modelos mentales que aparecen en el proyecto de manera implícita o explícita, y o de las decisiones que ustedes van a tomar en el proceso mismo de investigación, y que ese proceso de investigación va a tener, digamos, a partir de unas lógicas puntuales, que ya sea de unos cuerpos teóricos en particular o de la pregunta que hacía Maritza antes de cómo resolver, digamos, estas dificultades. Y yo creo que hay un tema de heurísticas
y por lo tanto entonces sería de la integración de diferentes conocimientos y cuerpos teóricos dentro del proceso mismo de investigación. No quiero pasar a la siguiente diapositiva para no cortar el tema. Entonces, yo creo que tenemos un minuto, un par de minutos por si hay alguna pregunta antes de dar paso al receso. En el entretanto, recordarles que tenemos en el chat la lista de asistencia para que por favor se registren y les vamos a colocar en el chat el enlace de la sesión pasada para que quienes no nos pudieron acompañar puedan bajar el video y ponerse al día con la sesión 1. Bueno. Listo. Bueno, creo que no hay preguntas ahorita, Maritza. Entonces vamos 10 minutos al receso y ya volvemos. Listo, a las 9 en punto. Perfecto, mil gracias. Muchas gracias.
Bueno, entonces, Maritza, ¿retomamos? Sí, señor, retomamos. Perfecto. Bueno, entonces, para recapitular, entonces habíamos dicho que la realidad es mucho más grande, si se quiere, lo que podemos comprender, y para eso entonces creamos diferentes mecanismos de comprensión. Específicamente uno de ellos dentro de lo que nosotros hacemos en el ámbito de la investigación, pues son las teorías, y habíamos mencionado que esas teorías, pues casi que existen dos formas de abstraerlas o identificarlas. De un lado, cuál es la teoría detrás de la política, del proyecto, etcétera, y la otra, que es cuáles son las visiones y los marcos de comprensión de los fenómenos que uno identifica dentro de la literatura o dentro de del ámbito académico, etcétera, para que se usan en general para comprender algunos fenómenos. Entonces, aquí quería entonces hacer énfasis en algunos ejemplos de teoría que yo he visto que manejan ustedes en algunos documentos, pero que también es importante tener en cuenta. Y para eso, pues digamos, uno tendría que hacer una reflexión sobre los tipos de investigación a los que nos enfrentamos en el ministerio y en el sector. Digamos, de un lado está la identificación de los procesos de implementación, es decir, todas esas evaluaciones o todas esas investigaciones sobre cómo se desarrolla el entorno, ya sea de organizaciones y o de instituciones, para desarrollar, implementar, formular incluso una política pública. Una segunda tipo de investigación, ahorita ustedes me enriquecen esto, este es el listado de lo que yo más o menos he identificado, pero seguramente ustedes de pronto tienen otra categoría, pero una segunda es la de contextualizar el tema, ¿no? ¿Qué está pasando con tal población en particular? ¿Qué está pasando con aseguramiento? ¿Cómo es el acceso? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la demanda? Etcétera. Todo eso es un proceso de contextualización de temas. Y la tercera, digamos, gran categoría de investigaciones es el de la anticipación a los efectos de políticas, que son todos los temas de simulaciones, y la medición de los efectos de políticas, que de nuevo es el tema ya del establecimiento de relación de causalidad, pero también de los otros tipos de evaluaciones de políticas públicas, ¿no? Entonces, la de la mitad, la contextualización de los temas, pues uno tendría que decir, bueno, la verdad es que ahí es necesario ya sea establecer e identificar esa teoría de cambio, ¿cierto? Y o a partir de la revisión de literatura hay teorías específicas para abordar las temáticas. Eso sí, digamos, no podríamos aquí identificar todas y cuáles son todas las teorías que se podrían utilizar en este caso de los diferentes y de los múltiples temas, imagínense desde mitigación del cambio climático hasta enfoque diferencial en el acceso, pasando por tipos de servicios que se prestan, el tema del recurso humano, acceso a becas, en fin, todo ese tipo de temas pues van a requerir claramente de una aproximación teórica específica, puntual, para el tema que se está analizando, y o de nuevo se puede inspirar en esa teoría de cambio que está dentro del planteamiento, ya sea el proyecto de investigación y o de la política que uno quiere evaluar, ¿no? Pero otra cosa son la identificación de los procesos de implementación y la anticipación o medición de efectos de las políticas. Entonces, desde el lado de la identificación de los procesos de implementación, digamos, uno lo que busca identificar ahí en el proceso de investigaciones son las dificultades que ha tenido la implementación de una política en particular, cuáles son los obstáculos, ¿cierto? O los posibles efectos no detectados que se salen, digamos, de esa aproximación que uno esperaba en general, pues, cuando se desarrolle, cuando el tomador de decisiones se va por una línea de acción, entonces se espera que esa línea de acción genere o desencadene un fenómeno, y ese fenómeno de manera directa o indirecta impacta en la resolución de un problema puntual, ¿no? Eso es lo que se espera. Entonces, un buen instrumento, que nuevo, esto no es nuevo porque yo sé que ya está en muchos de los documentos que ustedes hacen, es el de la nueva economía institucional. Yo creo que es uno de los cuerpos teóricos más ricos desde el punto de vista de la comprensión del quehacer
del Estado, de la relación del Estado con la sociedad, pero también de esas reglas del juego que hay en el ámbito social, ¿no? Digamos, la nueva economía institucional parte de una diferenciación bien importante que, sobre todo en el mundo del derecho, en el mundo de los abogados, no es tan clara, pero que cuando ustedes apliquen esta teoría, sí es importante que nunca se les olvide, y es que para los teóricos de la nueva economía institucional, una cosa son las instituciones y otra cosa son las organizaciones. Las instituciones son las reglas del juego, son las reglas del juego, es decir, son todas las expresiones, voy a ponerlo con un término, pero que no necesariamente es el mejor, que son todas las expresiones regulatorias al interior de una sociedad. ¿Listo? Esas son las instituciones, mientras que las organizaciones son todos los jugadores. ¿Y por qué yo decía que en el mundo del derecho esta distinción no es tan clara? Porque nos hablan, por ejemplo, de la institución que muchas veces se habla del ministerio como una institución. Entonces hay que tener cuidado porque desde la nueva economía institucional, la jerga, el lenguaje, de nuevo, recuerden, estos son narrativas, son tal. Para esos autores, ellos cuando hablan de institución no están hablando de un ministerio, ni están hablando del Congreso, ni están hablando de las Cortes, no, ellos están hablando de reglas del juego. Y esa distinción entonces tiene implicaciones en si se puede o no utilizar lo que ellos están diciendo en el proceso mismo de investigación, porque de nuevo ustedes están identificando agentes, relaciones y variables que van a analizar, ¿no? En general, digamos, aunque esto es muy Douglas North, hay otros que no hacen la distinción, pero en general uno encuentra dentro de la literatura de la nueva economía institucional que hay dos tipos de instituciones, unas instituciones formales e informales. Las instituciones formales son todas aquellas expresiones, si se quiere, verbalizadas a través o del poder, digamos, del Estado. Entonces, son todas, la Constitución sería una institución formal, las leyes son instituciones formales, los decretos, las resoluciones, todo eso serían instituciones formales, mientras que las instituciones informales, lamentablemente, tenemos más dificultad para entenderlas, para estudiarlas, pero no por ello dejan de ser relevantes. De nuevo, la pregunta de Patricia, fíjense que ¿cómo estudiamos las instituciones informales? No sabemos realmente y sobre eso todavía hay una discusión, no hay unas investigaciones contundentes como sí tenemos, por ejemplo, en estudios de instituciones formales, pero no quiere decir que las instituciones informales podamos olvidarlas y decir, bueno, eso no existe porque no lo podemos estudiar. No, ahí están. Lo que pasa es que no sabemos cómo estudiarlas, ¿no? Y ahí están, y tienen que ver con todas esas reglas de comportamiento, por ejemplo, con todas esas reglas sociales de acción, ¿sí? De cómo vivimos en sociedad y cómo podemos mantener nuestra vida en sociedad. Todos esos comportamientos que se convierten en expectativas por parte de los demás. Yo creo que digamos, aquí es complicado porque dentro de la literatura hay una discusión de cuál es la diferencia entre las instituciones informales y la cultura, y eso no está tan claro. Sí, digamos, uno sabe intuitivamente que hay una parte muy grande en la que se mezclan, pero no puede decir que la cultura se agote solamente en instituciones informales y que las instituciones informales se agoten exclusivamente en el ámbito de la cultura, pero también, digamos, tienen un ámbito en el que están ahí mezcladas, ¿no? Entonces, todos esos comportamientos, por ejemplo, en el servicio público de transporte, en la calle, el tema de la mirada al otro. Recuerden que hay sociedades en las que mirar a una persona a los ojos en la calle puede ser mal visto, en otras es lo que se espera, en otras es señal de agresividad, etcétera. Entonces, todo eso son instituciones informales. De nuevo, ¿cuáles son las expectativas del comportamiento? La cercanía, ¿no? Entre personas. El cumplimiento o no de las reglas o de las instituciones formales, el tema de la relación que tenemos pues, no sé, con la trampa, con la religión, bueno, son muchas expresiones de instituciones informales que de nuevo también tienen implicaciones en el ámbito de las relaciones humanas y por lo tanto, pues de la forma como se esperan ese tipo de comportamientos. Y la nueva economía institucional estudia también el ciclo institucional, es decir, cuándo aparecen, cómo aparecen las instituciones, el proceso mismo de desarrollo, consolidación y por lo tanto implementación, pero también de desaparición de las instituciones, ¿no?
Hay muchos autores, pues digamos aquí, por ejemplo, yo debía haber comenzado desde el punto de vista histórico, tal vez el primer autor de la nueva economía institucional, porque se llama nuevas porque hubo una vieja, pero de la nueva economía institucional es Ronald Coase, sí, cuando pues con su teoría de la firma y la importancia de pues, la visión, digamos, lo que decía Coase era, a ver, si se cumpliesen los conceptos y los supuestos de la teoría económica tradicional, que todavía conocemos como mainstream, del actor racional y de la competencia perfecta y demás, pues a ver, si se cumpliesen esos supuestos, no serían necesarias las empresas. Entonces, ¿por qué las empresas existen? Es tal vez la primera pregunta que se hace Coase, y a partir de ahí sale toda una serie de desarrollos, pues y acuñando sobre todo el concepto de costo de transacción, que en últimas tiene que ver con eso. El costo, fíjense también, es de la capacidad del intercambio y por lo tanto también de la capacidad de la comunicación, el reconocimiento de la importancia de la comunicación, del lenguaje entre los agentes pues, de lo que llaman el mercado, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay unos que a mí me parece que son muy importantes y muy pertinentes para lo que se hace en términos de las investigaciones, de nuevo, de identificación de esos procesos de implementación, pues están los aportes de Douglas North, los aportes de Abner Grafe, y en el caso de Douglas North hay unos textos que fueron los últimos en los que participó. Hay uno de 2009, creo, 2009, bueno, habría que buscar la fecha exacta, pero el libro se llama Violencia y Órdenes Sociales, Violence and Social Orders, y yo creo que ese marco teórico en particular es bien interesante para hacer los análisis de estos procesos de implementación. Ese y uno que viene después, que es un libro empírico con el mismo marco teórico, que se llama In the Shadow of Violence, a la sombra de la violencia, que es de unos años después. Los documentos de los escritos y los aportes de Abner Grafe, que tiene una definición un poco diferente de Douglas North. Grafe las identifica más como conjunto de reglas, ¿sí? Un conjunto de instituciones, identifica Grafe, pero lo interesante de Grafe es el aporte y el énfasis histórico, en donde reconoce la existencia de diferentes expresiones funcionales, expresiones institucionales en las sociedades y que sirven para resolver problemas de nuevo de la vida en sociedad. Una tercera contribución, pues, es las que han hecho Acemoglu y Robinson. Digamos, hay unos textos que son de público conocimiento, o más bien de pública difusión por los sencillos, el de por qué fracasan los países, y hay uno más interesante, tal vez el de hace unos pocos años, tal vez 2019, que se llama el corredor estrecho. No, creo que fue traducido de manera diferente acá. En Narrow Corridor es el nombre del libro en inglés, pero acá creo que se llama el pasillo estrecho en español. Y ese libro es bien interesante, pero digamos, las investigaciones no se hacen basados en estos libros bestseller, pero sí en las investigaciones que ellos han publicado en revistas académicas y demás, que han investigado los procesos de evolución, de nuevo, y del ciclo de instituciones como resultado, por ejemplo, del pasado colonial, pero también de la existencia de situaciones de conflicto, etcétera. Y eso, de nuevo, yo creo que puede tener algunos aportes interesantes para construir la comprensión y los análisis que se pueden hacer de instituciones en el caso colombiano. Y tal vez la mejor, pero no sé si era, pero sí, digamos, una de las mejores autoras dentro de la economía institucional, también Premio Nobel de Economía, la primera mujer Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que además da, y este puede ser un tema bien interesante, da algunas herramientas, no solamente de comprensión de la importancia de la descentralización en los procesos de desarrollo institucional, sino también da unas indicaciones, incluso el análisis de las reglas del juego, ¿no? Hay un artículo muy famoso de Ostrom y de Crawford, otra autora, Sue Crawford y Elinor Ostrom, que se llama Una gramática de las instituciones, A Grammar of Institutions, y ahí ellas dicen, digamos, lo que les mencioné antes, esas figuras literarias y retóricas que se utilizan en los procesos de redacción de las reglas para poder identificar
tanto los alcances como los posibles efectos dentro del proceso mismo de aprendizaje de las reglas y de internalización de las mismas por parte de los individuos. Ostrom también tiene una diferencia, digamos, una pequeña diferencia en la conceptualización de lo que es institución, pero de nuevo todos estos autores y muchos otros permiten analizar y desarrollar digamos, reunir y entender un poco el concepto de los ciclos, la forma, el ascenso de las instituciones y el impacto claramente que tienen en una sociedad. Y además de eso, pues hay una corriente específica dentro del institucionalismo, que es public choice, que seguramente ustedes lo conocen, y que permite incluir otras variables. Fíjense, de nuevo, no se soluciona, no agotamos todos los elementos, porque pues la realidad es mucho más compleja, pero sí podemos incluir otras variables que de pronto antes no habíamos pensado. Por ejemplo, el tema de las externalidades de la acción estatal, qué externalidades genera esa acción, las dinámicas que se presentan al interior de las organizaciones o entre organizaciones, y también un principio que es bien importante, que es el de consecuencias no anticipadas, ¿no? Como resultado de esas externalidades de la acción. Eso del lado entonces de la identificación de los procesos de implementación, pero ahora voy a hablar del otro, que es el de la anticipación de los efectos de las políticas o la medición de los efectos de las políticas. Uno, y dentro de la literatura que, digamos, que yo he hecho cuando hago análisis de las investigaciones que he hecho sobre temas de políticas públicas, los modelos últimamente han sido enriquecidos, sobre todo de nuevo los modelos de simulación, han sido enriquecidos con algunas variables como las ideas imperantes, ¿no? Parece ser que lo que creen las personas sobre, por un lado, los fenómenos, pero además sobre la forma de resolverlas, también tiene implicaciones en el éxito de esas medidas. Esto lo he visto sobre todo en el caso, por ejemplo, de los impuestos saludables, ¿cierto? Los impuestos a las bebidas azucaradas. Entonces se han hecho algunas investigaciones que muestran cómo las personas internalizan, aceptan, digamos, facilita el efecto de los impuestos cuando las personas consideran efectivamente que, por ejemplo, los problemas de obesidad son resultado también de la ingesta calórica y de sus patrones de comportamiento, ¿no? Profe, Sí, perdóname, sí, tenemos una pregunta, Pati. sí. Sí, gracias. No, es que quería de pronto preguntar un poco por profundizar sobre el principio de consecuencias no anticipadas, que no lo conozco muy bien. Ah, ok, listo. De nuevo, voy a darte la respuesta corta y ahorita ya que termine la presentación, si quieres profundizamos un poco más. Pero digamos, el principio de consecuencias no anticipadas es, existe dentro de la literatura mainstream de economía la justificación de la acción estatal, que está, digamos, la justificación tradicional es la existencia de unas fallas del mercado, ¿sí? Dentro de esas fallas del mercado tenemos problemas de información asimétrica o el tema de bienes públicos, o no, digamos, hay diferentes razones que llevan a pensar que el mercado, en ausencia de alguna intervención, no necesariamente cumple con los objetivos sociales y con las necesidades y deseos de las mayorías. Entonces, en la visión tradicional se dice, bueno, cuando exista una falla del mercado, se justifica automáticamente la intervención estatal, ¿no? Y esa intervención estatal entonces se presenta como la forma de corregir esas fallas del mercado. No obstante, lo que dice la escuela de la elección pública es que la misma acción estatal genera otras fallas, una de ellas siendo la externalidad o las externalidades. Sí, es decir, la acción estatal también genera efectos sobre los demás, ¿sí? Sobre los individuos de todo tipo. Y ese comportamiento o esa realidad lleva a que los individuos reaccionen frente a las decisiones y a las intervenciones del Estado. Y que la mayoría de veces cuando nosotros, esto lo vamos a volver a ver cuando veamos modelos, las acciones micro, es decir, las acciones individuales, en el agregado pueden generar consecuencias no previstas, contraintuitivas incluso, ¿no? Está, por ejemplo, el modelo de Schelling de desagregación social y de exclusión social, y que en últimas lleva a que existan, cuando todos estamos tomando de manera independiente decisiones y llega una intervención y todos reaccionamos frente a ellas, en algunos casos pueden surgir nuevos problemas y en otros agravar
el caso o el problema inicial. Ese, ya sea la existencia de fenómenos adicionales o la creación de nuevos problemas o la existencia del agravamiento de los problemas iniciales, es lo que se llama, Patricia, el principio de consecuencias no anticipadas. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Ok, igual ya volvemos sobre eso si les parece, si les llama la atención. Entonces, bueno, entonces lo que estaba diciendo, entonces en los modelos de simulación, entonces incluirle el tema de ideas imperantes, sobre eso ya hay desarrollos, digamos, no hay que crearlo, pero yo sí creo que hay que incluirlos en los modelos de simulación. Otro es el tema, no solamente las ideas, sino la legitimidad de las medidas. Eso también está en la literatura y se está comenzando a incluir. Y otro es tener en cuenta, pues, todos los principios o los aportes de la economía del comportamiento. Profe, tenemos otra pregunta. Por dos razones, ¿sí? Porque, por un lado, y esto vamos a ver, no se les va a olvidar de esto cuando hablemos de la evaluación de impacto o del tema de causalidad, hay un principio, un supuesto dentro de todas las técnicas de evaluación de impacto que es el principio de efectos homogéneos, es decir, que todas las unidades se ven afectadas de la misma manera, tal vez no en la misma magnitud, pero sí de la misma manera por la intervención, ¿sí? Es decir, en la misma dirección. Entonces, se espera, por ejemplo, que un impuesto disminuya el consumo, pero lo que se ve en la realidad, digamos, en los estudios empíricos, es que hay efectos heterogéneos. Dependiendo de características demográficas, dependiendo de diferentes cosas, hay efectos heterogéneos. Entonces, la existencia de esos efectos heterogéneos puede ser resultado también de diferentes aproximaciones a la forma como las personas actúan, ¿no? Y eso entonces también debe ser incluido en la forma como analizamos y medimos los efectos de la política, como hacemos los procesos de evaluación. Y de nuevo, retomando la pregunta que hizo Patricia, esto entonces permitiría, y Maritza también, esto lo que permitiría sería ampliar, por ejemplo, el número de variables que tenemos que considerar o por lo menos que tenemos que mencionar en el proceso de investigación. Entonces, la economía del comportamiento lo que hace es una contribución a la economía tradicional, la economía mainstream, que lo que hace es reconocer, pues, la importancia de la psicología. Y lo mismo que había dicho con la ciencia en general, en particular con la economía, pues es que, digamos, la economía del comportamiento no es muy novedosa en el sentido de que estuvo siempre en la cabeza de los autores más importantes. Aquí menciono a Smith, pero también a Keynes, que tuvieron siempre un enfoque, o más bien que incluyeron la variable de la psicología, pero no es sino por algunas decisiones y algunos consensos del proceso mismo de evolución de la economía que fueron marginadas estas variables y que no vienen a ser rescatadas sino ya después, ya sea por la postura de la racionalidad limitada de Simon, pero también por los aportes, sobre todo por los aportes de Kahneman y Tversky. Profe, Entonces, sí. Perdóname, tenemos una pregunta, Laura. Gracias, Doc. Sí, es que tengo una inquietud. Estábamos hablando de que cuando existen fallas del mercado, de la forma, digamos, como se mira tradicionalmente, es que debe haber una intervención del Estado y que esa acción también genera reacciones en los individuos y si todas esas reacciones individuales se agregan, pues pueden generar consecuencias no previstas. Pero entonces, ¿en dónde está el ejercicio de buscar lo que realmente la gente quiere? Es decir, ¿dónde está el ejercicio participativo en la generación, antes de la generación de una política pública? Porque es que, digamos que cuando uno está en los territorios, las generaciones de políticas y de toma de decisiones, no solamente de políticas, sino de toma de decisiones, a veces uno lo siente como muy de escritorio. Entonces, yo quisiera entender cómo si yo sé que esas fallas del mercado generan una intervención y esa intervención genera una reacción y si esa reacción me genera unas consecuencias, ¿por qué no? O sea, ¿dónde preveo eso y en qué momento puedo hacer esa previsión para que esas consecuencias no previstas no sean tan complejas? Bueno. Porque de hecho quizás se minimizan, pero no se pueden controlar todas. Pero
pero digamos que hay unos desfases bastante amplios. Sí, dejé de compartir porque yo aquí quiero, esta es una súper pregunta. ¿Quién preguntó, perdón? Laura. Laura, muchas gracias por esa pregunta. Muy, muy buena pregunta. Muy, muy buena y, digamos, requiere de todo digamos, de analizar las diferentes aristas y las diferentes formas como uno podría abordar esto. De un lado estaría la identificación o el reconocimiento. Solamente el reconocimiento del principio de consecuencias no anticipadas ya enriquece la investigación. ¿Sí? De nuevo, incluye dentro del análisis ese elemento de nuevo de incertidumbre radical, incluye el elemento que les mencionaba de humildad, de las diferentes heurísticas y demás. Si reconocemos que la intervención eventualmente puede generar algunas consecuencias que no podemos prever efectivamente, Laura, en un momento dado, pues eso ya enriquece la posibilidad, de nuevo le da otro instrumento de análisis, otra herramienta de análisis al tomador de decisiones, digamos, y para la comprensión del fenómeno. Ya, entonces, en ese sentido ya es una ganancia. Lo otro es que uno sí puede hacer revisiones sobre eso, también hay en la literatura. Las diferentes políticas, cuando son pues similares, generan algunas consecuencias que también son similares. Una de ellas podría ser entonces una estrategia, Laura, podría ser incluir ese reconocimiento de lo que dice la literatura. De allí recuerden que yo les dije en la primera sesión la importancia de hacer una revisión sistemática de la literatura. Pero la identificación de estas, mire, en los diferentes contextos se ha identificado que la generación de estos impuestos puede incluir, por ejemplo, un consumo, un cambio, no una sustitución del consumo de los productos originales frente a otros productos de menor calidad. Ese solo reconocimiento también es muy valioso desde el punto de vista de la literatura y de nuevo del experto, pero también del tomador de decisiones. Entonces, ese es otro mecanismo. Otro es, como tú mencionabas, Laura, el tema de la participación, entre comillas, de la gente. Pero igual cuando hay participación, ¿no? La participación también resulta siendo selectiva. Es decir, fíjense que ustedes no pueden esperar que la formulación de una política sea resultado del proceso de la participación de todos y cada uno de los habitantes de una población en particular. Digamos, eso sería muy desgastante, es muy costoso, es muy difícil además porque en últimas sería operar el principio de la regla de las mayorías, ¿cierto? Porque no va a haber consenso, nunca va a haber consenso. Entonces sería el principio de las reglas de las mayorías y eso, Laura, igual no inhibe la posibilidad de la existencia de consecuencias no anticipadas, ¿no? Y el tercer mecanismo, Laura, es, yo sí creo, sobre todo cuando ustedes hacen recomendaciones, cuando hacen informes, es decir, que hacen un proceso de investigación, pero que es específicamente para recomendar una línea de acción. Listo, hagan la recomendación porque es un tema de ustedes como expertos, expertas de los temas y demás, pero también lo que pueden decir, mire, ojo, porque de todas maneras, esta es la mejor recomendación, incluso desde el punto de vista de los posibles efectos que puede generar, indeseables o no anticipados, ¿no? Y uno sí puede enumerar cuáles podrían ser eso, y esos análisis se pueden hacer a través de procesos de discusión entre los mismos expertos o a través de esas gráficas acíclicas que les mencionaba. Si ustedes lo especifican a través de la identificación ya gráfica de quiénes son los agentes, cuáles son los incentivos y demás, eso les puede ayudar a pensar, mire, es que aquí puede haber un mecanismo que puede llevar eventualmente a una consecuencia no anticipada, ¿no? Y por lo menos hacerla visible. Esto puede suceder. Esto de nuevo nos llevaría a pensar que no necesariamente las decisiones hay que tomarlas, pero hay que tomarlas también pensando en los posibles efectos adicionales y no esperados que siempre tiene. Maritza creo que está levantando la mano. Sí, profe, en eso que tú señalas, digamos que las investigaciones, cuando dices incluir el valor agregado de establecer o identificar esas consecuencias no anticipadas, implicaría de alguna manera que adicional a la conclusión y a la recomendación se formulen ya, digamos, pero esto obviamente yo tengo un sesgo de perspectiva, pero un análisis futuro, ¿sí? Un análisis prospectivo donde uno diga, estas son diferentes alternativas y eso lo que me está dando son estos escenarios y frente a esos escenarios yo puedo tener estos riesgos
y entonces en ese contexto hacer una recomendación nuevamente frente a cuál sería el escenario más deseable, o eso ya es, porque estoy metiendo elementos de perspectiva, o sea, esto que tiene toda una técnica y todo un proceso mucho, pues, muy serio de fondo. Sí, no, pues Maritza, efectivamente, digamos, uno sí puede, ¿cierto? Uno sí podría utilizar la técnica y demás, pero como tú mencionas, en el caso de hacer prospectiva, pues prospectiva es una investigación en sí misma, ¿no? Entonces no podría aspirarse a que todas las investigaciones incluyeran el elemento de prospectiva en sí mismo, pero sí podrían incluirse algunos principios de prospectiva para establecer esos escenarios. Yo no sé si sea posible llegar al establecimiento de riesgos, es decir, del establecimiento de probabilidades de ocurrencia de cada uno de los escenarios, precisamente porque aquí estamos hablando de consecuencias que no necesariamente pueden ser previstas y que no necesariamente son automáticas en los procesos de intervención, es decir, esto forma parte de ese fenómeno de incertidumbre radical y no pueden ser convertidas en fenómenos de riesgo, ¿no? Esa sería, digamos, el único cambio. Yo no creo que se puedan establecer ese tipo de probabilidades, habría que mirarlo, pero en principio sí se podrían utilizar algunos principios de prospectiva para enriquecer los análisis. Y pues Gracias, incluir profe. este principio de consecuencias no anticipadas. Ok, gracias. Listo. Alexandra, sí, yo les puedo a través de Maritza, yo les puedo enviar algunos textos, alguna bibliografía para que aquellas que estén interesados en el tema de nueva economía institucional o de economía del comportamiento y demás, yo les puedo enviar una bibliografía. Maritza, si quieres, me acuerdas y yo te lo envío hoy o mejor dicho. ¿Listo? Claro que sí. Recordarles, no sé cómo estamos en la lista de asistencia, Pati, me confirmas, pero varias personas me han solicitado por el interno el video de la sesión anterior. Estamos haciendo la gestión para que esto quede colgado en YouTube. Una vez tengamos el enlace a los correos electrónicos, les estaremos haciendo llegar la bibliografía y la sesión, la grabación de la primera sesión. Bueno, Pati. Sí, hay 18 personas registradas en el listado. Gracias, Pati. Perfecto. Entonces volviendo aquí ya termino, ya les prometo que ya termino para dar paso a una discusión un poco más fluida. El tema de la economía del comportamiento entonces nos enriquece los análisis, además las posibilidades, la construcción misma de esos enfoques teóricos y qué necesitamos y qué datos y qué hay que ponerle atención. Entonces el reconocimiento de las heurísticas, las diferentes heurísticas para la toma de decisiones, es decir, de nuevo, las personas no toman decisiones de manera racional, o por lo menos no desde el punto de vista de la concepción y la definición tradicional de racionalidad, es decir, haciendo cálculo costo-beneficio a partir de todas las posibles soluciones y alternativas. Eso no lo hace el individuo, sino el individuo soluciona a partir de reglas de decisión, ¿no? Otro elemento es el de framing, cómo se presentan esto. Seguramente ustedes y algunos o algunas de ustedes sabrán de esto mucho porque tiene que ver sobre todo con los temas de salud. No es tanto lo que se dice, sino el cómo se dice. Miren que también tiene que ver con incluso la interacción humana, ¿no? El problema no es lo que me dices, sino cómo me lo dices. Lo mismo es en relación con la acción, por ejemplo, en las intervenciones, y aquí está todo el tema de la donación de órganos en diferentes países, ¿no? Dependiendo de cómo se plantea la pregunta, cómo se hacía la pregunta, eso generó unos efectos en términos del incremento de las donaciones de órganos. Lo otro es el tema de los puntos de referencia. Uno no puede hablar de que algo es muy costoso, muy barato, o no sé qué, si no sabe qué punto de referencia está construyendo, y eso se estudia en economía del comportamiento. El tema de las decisiones intertemporales, la valoración del futuro frente al presente, el riesgo, ¿no? Cómo aprendemos y cómo incluimos nueva información. Lo que les decía que ustedes veo aquí que hay una resistencia muy grande, y lo cual celebro, del sesgo de confirmación, pero eso no pasa generalmente. Sí, digamos, los seres humanos somos objeto de sesgos de confirmación, ¿cierto? De incapacidad de entender y de comprender y internalizar los principios básicos de la estadística. Entonces, por ejemplo, nosotros hay libros, textos de economía del comportamiento en que no hablan de la ley de los grandes números, sino de los pequeños números, en el sentido de que nosotros solemos hacer inferencia estadística, volveremos sobre eso la próxima vez, con muestras
que no necesariamente, pues primero son representativas, pero que además no necesariamente dan la potencia para poder sacar las conclusiones que sacamos. Adicionalmente, nosotros dependemos del proceso de interacción, nosotros dependemos del proceso de imitación, de reputación, y ahí sí, de nuevo, el tema de cultura, que determina también muchas de las acciones y de las decisiones que tomamos. Entonces, todos estos elementos tienen que enriquecer los procesos de comprensión de esos, de la anticipación de los efectos de las políticas, pero también de la medición de esos efectos, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo, y de allí algo que yo dije desde la primera sesión, y es la importancia también de los métodos mixtos, porque muchas de estas cosas no se pueden incluir pues con la visión tradicional de la estimación de modelos, con instrumentos econométricos y demás. ¿Listo? Ya para terminar entonces, las conclusiones de los trabajos de investigación, entonces, que no sean definitivas ni absolutas. La mayoría de veces no se alcanza a demostrar todo, como se acaba de corroborar, no, se acaba de validar, no, hay que ser un poco menos ambiciosos en el planteamiento de las conclusiones. Es necesario trabajar en la construcción de narrativas, eso es supremamente importante, la difusión de los trabajos que ustedes hacen, pero en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que es importante hacerlo, y eso depende también, pasa por esa construcción de narrativas, no solamente en términos de convencer a los demás, sino en acercarse a las percepciones sobre la realidad, es decir, en que en últimas reflejen lo que muchas de esas personas, las historias de esas personas en términos de la comprensión de la realidad. La teoría entonces es importante porque las decisiones afectan el comportamiento y la acción, ¿no? Y tener en cuenta los efectos de largo plazo, las consecuencias no anticipadas, las distorsiones que generan las intervenciones, etc. Entonces, yo dejo ahí, pues le doy paso a la discusión y pues más preguntas y demás. Bueno, muchas gracias, profe. Muy, muy interesante. Yo creo que cada sesión nos vas enamorando de este tema, que no es un tema fácil, no es un tema menor, pero muy, muy interesante. Entonces, nada, Gracias. abrimos el espacio a preguntas, comentarios. Por aquí hay una en el chat, Maritza. Liana pregunta, ¿cómo la economía del comportamiento permite la integración de perspectivas constructivistas como enfoques de género y violencia si ésta se basa en el conductismo? Sí, digamos, lo que pasa, Liana, es que también hay diferentes aproximaciones, incluso en la economía del comportamiento, ¿no? Hay diferentes visiones actuales, pero en principio, como tú mencionas, no veo tan fácil, digamos, volver compatibles o que se incluyan los ambos elementos dentro de la misma conceptualización. Pero fíjate, Liana, que lo que tú estás diciendo o resaltando es la necesidad de otras heurísticas, ¿no? Como esas perspectivas constructivistas, ¿no? De diferentes tipos de enfoques, ya sea de género, digamos, el reconocimiento de efectos de violencia, etcétera, en los procesos mismos de comprensión e internalización. Ahora, estos pueden ser la base también de la identificación de esos otros principios de acción que de pronto ya están incorporados dentro de la economía del comportamiento o dentro de los aportes, porque efectivamente, digamos, el sesgo principal, y sobre esto hay muchas críticas, y gracias, Liana, por señalarlo, vuelven, no se les olvide esa, creo que fue esa segunda o tercera diapositiva, bueno, la van a tener ahí, de cuando yo decía que no hay ninguna teoría correcta, pero que todas son útiles. Sí, efectivamente, ¿no? La economía del comportamiento y todo, y economía institucional y demás, sí, todas tienen limitaciones, todas, porque de nuevo son abstracciones de la realidad. Y de nuevo, yo creo que lo importante aquí no es decir, bueno, ¿cuál es la mejor? Porque de nuevo no podemos definirlo. Hay algunos que consideran que sí es posible definirse, y es comparando el comportamiento de las teorías frente a hechos puntuales, pero ahí no estás comparando la consolidación o la importancia de la teoría, sino estás midiendo la capacidad explicativa de la teoría frente a un fenómeno en particular, pero no si la teoría es válida o no, o más válida que la otra.
Entonces, digamos, algunos somos muy escépticos frente a eso, pero lo que sí entendemos es que de pronto todos estos son formas diferentes de ver la realidad y que de pronto la integración bien hecha, eso sí, la integración bien hecha de esas diferentes formas de entender, que es lo que yo aquí he denominado heurísticas, nos permite construir mejores narrativas en dos sentidos. De pronto, una narrativa, mejores narrativas en el sentido de que se acercan más a esa realidad que no podemos comprender y que no vamos a saber qué tan cierto es lo que creemos, pero segundo también en términos de que construimos unas narrativas que tienen más sentido para más personas y por lo tanto eso también garantiza el éxito de algunas de las medidas que se toman para resolver problemas, porque de nuevo la literatura se está mostrando cada vez más que esas medidas, las más bien intencionadas, etcétera, de las medidas, están mediadas por qué creen los individuos, ¿cierto? Y por la legitimidad que le dan las personas a las medidas y a las intervenciones que se van generando. ¿Mm? Gracias. ¿Quién más? Bueno, entonces les pregunto yo, porque de nuevo me interesa también saber para enriquecer cómo construyen ustedes han abordado el concepto de teoría de cambio y pues que en últimas es la base, digamos, central o la guía de algunos procesos de investigación. ¿Cómo las identifican? Las teorías de cambio. ¿De dónde salen? ¿Qué instrumentos utilizan? Me gustaría saber. Jair. Sí, no, frente a eso yo de pronto lo que argumentaría como por lo menos un poco desde la visión del GCEP es que pues esto se enmarca sobre todo pues en esa visión que tiene de la planeación y el diseño de las políticas desde el DNP. Y digamos que pues esa visión está asociada con el concepto también de teoría de cambio, perdón, de cadena de valor. Ok. Entonces, digamos que por un lado diría que se recurre mucho a esa estrategia para identificar la teoría de cambio y que pues a su vez esa estrategia pues está cimentada como en un, no sé, en un libro que salió por allá como en 2010 de Murray Rist de Camino a Resultados y como que bueno, ha sido como un referente importante en pues como en el diseño también, pero también en la evaluación, ¿no? Digamos como que la teoría de cambio y la cadena de valor no sirve solamente para diseñar, sino para evaluar en los mismos términos en los que está diseñada la intervención. Y pues para ello, pues aparte como de identificar la cadena de valor, digamos que normalmente eso está acompañado de un mapeo de los actores y no solamente como un mapeo de dónde están y un poco, sino también como desde sus roles y responsabilidades, un poco como poder identificar como cuáles son esas posibles interacciones a partir de los roles y responsabilidades. Es lo que se me ocurre por ahora, por lo menos desde el CCEP, y que creo que igual un poco en el sector público todo el tema de la teoría de cambio está muy asociado a la cadena de valor. Creo que ya hay como otras herramientas, como más desde el diseño, que tienen que ver como con lo del MGA y como todo este tipo de elementos que están enmarcados como en identificar como qué tipo de productos, qué tipo de actividades, como que eso está un poco más de pronto normado por ese lado o quizá que de pronto a veces no le permite a uno identificar que está hablando de la teoría de cambio, que está hablando de, como, de cómo se pretende lograr los objetivos a través de un conjunto de acciones y de productos. Muchas gracias, Jen. Y gracias además por la respuesta, porque las preguntas que hago no son para hacer ningún tipo de evaluación de lo que hacen, sino para aprender también y para ver cuáles son las necesidades que pueden tener ustedes para futuros procesos. Digamos, como les dije, la idea por ahora es hacer esta aproximación muy general para que quedemos, digamos, casi que nivelados todos en unos conocimientos básicos del proceso de investigación, pero la idea sí es a futuro, si uno sigue acá y demás, poder también traer otros elementos que puedan ser útiles para ustedes.
¿no? Y me parece bien interesante esa concepción que además se ha hecho en el sector público, como dice Jair, del concepto de cadena de valor, y de cómo a partir de eso, digamos, esa es la base y la inspiración para todo lo que se entiende como teoría de cambio. Entonces, es un elemento que voy a profundizar de pronto para mirar para futuras charlas. Muchas gracias. Oscar. Sí, yo cuando preguntaba sobre la teoría del cambio, efectivamente pensaba nuevamente en algo que dije anteriormente, en dónde estamos. Y entonces, desde la institucionalidad, como bien lo anotó Jair, se trabaja muy en términos de la cadena de valor, casi unos insumos, unas actividades para lograr unos productos, para conseguir unos impactos. Y se supone que esos impactos están muy asociados con un deber ser del Estado. Y bueno, teóricamente uno partiría de que estamos en un Estado social de derecho y que aquí hay una serie de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que el Estado debe, digamos, ser garante de su consecución y que, por supuesto, las diferentes intervenciones desde los diferentes sectores están dirigidos a impactar positivamente esos derechos, es decir, generar cambios para mejorar condiciones de existencia de los habitantes. Y en ese sentido, digamos que por eso casi todo lo que los documentos que seguramente ha podido ver del ministerio casi y de la institucionalidad en general aquí arrancan de un marco conceptual y dentro de ese marco conceptual el elemento jurídico como casi que como la base sobre la cual se erige el resto y se explica el resto de la acción. Uh-huh. Sí, Oscar, y es lo que yo decía, gracias por además recordarme eso, porque era lo que yo decía, fíjense que ustedes en últimas, en principio, casi que hacen un análisis institucional en todos y cada uno de los documentos, es decir, de las reglas del juego, cuáles son esas reglas del juego imperantes, que sobre eso yo sí creo, y es una idea, no es para ponerles más trabajo, pero sí es una idea futuro del tema de ir profundizar en esos análisis institucionales para mirar cuál es el entramado y qué tan, para retomar un término que hoy mencioné, de coherencia y consistencia de ese entramado institucional en relación con ese cumplimiento de los objetivos, Oscar, que usted menciona efectivamente en el marco de un Estado de Derecho, ¿no? Social de derecho, y eso es bien importante, Oscar, para tener en cuenta. Muchas gracias por la intervención. Profe, Adriana, ¿tienes una pregunta? Sí. sí, en el chat, ¿cierto? Sí, ¿Es esa? señor. Okay. Sí, señor. Listo, entonces Adriana dice, no sé si estoy fuera de foco, pero ¿cómo conversa esta teoría de cambio con las perspectivas investigativas cualitativas? ¿Cómo integrar estos enfoques a la formulación de políticas públicas? Listo. Adriana, no te afanes sobre eso. Sí, digamos, en la forma como está construidas las sesiones, vamos a hacer un énfasis mayor en métodos cuantitativos. Pero como ustedes se han dado cuenta, digamos, es decir, esto tiene dos razones. La primera es que de nuevo dentro de la narrativa y de la forma como comprendemos en la actualidad el proceso de investigación, pues se considera que los métodos cuantitativos son centrales, son esenciales y demás, y tiene, digamos, algo de sentido esa concepción. Entonces, por eso hay un énfasis adicional. Pero también, como ustedes se han dado cuenta, digamos, hay que, además de tener esos métodos cuantitativos, hay que reconocer esos límites, los alcances y cuáles son la utilización de esos conceptos que parecen muy básicos, ¿no? Digamos, uno lo primero que piensa es estadísticas descriptivas, no, saquemos la media. No reflexiona de pronto sobre, bueno, ¿y cuál es la distribución detrás que uno asume en el momento de hablar de una media? Frente a los diferentes fenómenos. Entonces, por eso también el énfasis en los métodos cuantitativos es importante, pero hay una sesión, Adriana, sobre métodos cualitativos y ahí yo quiero hablar sobre todo de métodos mixtos. Sobre eso hay muchos autores que ya han comenzado a hablar de la necesidad
de incluir esos métodos cualitativos en relación, por ejemplo, con el contexto, del reconocimiento del contexto de la implementación o de la formulación de políticas públicas. Para darte un ejemplo, digamos, para darte algunos elementos de respuesta, pero eso después lo vamos a abordar bien. Para cómo realmente nutrir, por ejemplo, si hablamos de la inclusión de estos temas de legitimidad, de ideas, de las concepciones que se tienen en relación con los fenómenos, pues la identificación y la conversación con las personas, ahí sí como diría Oscar, desde el punto de vista de aquellos que en última son los consumidores de ciertos bienes, por ejemplo, si hablamos de los impuestos saludables, entonces ahí seguramente se crean unos elementos adicionales que van a ayudar al componente cuantitativo, a darle sentido. También muchas veces los hallazgos deben ser, que eso se hace, yo lo sé en el GESEP, de unir, por ejemplo, los hallazgos con algún tipo de validación de interpretación por parte de aquellos que conocen, digamos, más a profundidad el tema. Esas son aplicación de técnicas, digamos, de investigación cualitativa que enriquecen los conocimientos, que le dan explicación. Eso, digamos, eso sí, pues es evidente que los hallazgos o el número, pues no dice nada. ¿Sí? Los datos no dicen nada, requieren de una interpretación. Y esa interpretación, por un lado, está del lado de la teoría, pero por el otro lado también está de esos otros instrumentos de investigación cualitativa. Entonces, es esencial hoy tenerlo de presente. Yo creo también aquí se hacen algunos esfuerzos bien importantes para incluirlos y para avanzar en estos métodos cualitativos y digamos, para avanzar también en la forma como se pueden incluir. Entonces, ustedes estarían casi que a la vanguardia de esos métodos mixtos que hoy son investigación de frontera, ¿no? Porque todavía es una de otras cosas, Patricia, por ejemplo, son de otras de las cosas que tampoco sabemos, fíjense, todo lo que no sabemos, cómo se hace bien métodos mixtos. Eso es una discusión hoy, porque a veces se decía, no, entonces usted haga métodos cuantitativos, yo hago método cualitativo, yo aplico y si llegamos a las mismas conclusiones está bien, pero en una visión, digamos, muy fraccionada de lo que es la investigación. Entonces hoy se está buscando mecanismos de integrar realmente el proceso y que sea un proceso consistente, pero eso todavía no está en discusión. No sé si te contesté, Adriana. Pues, hola, buenos días, Doc. Muchísimas gracias. Sí, mira, es que okay. Uno ve cuando hace estos trabajos en las áreas donde uno, bueno, yo trabajo en el área de enfermedades no transmisibles. Y muchas veces hay muchas cifras, sobre todo en el componente de crónicas prevalentes. Las cifras son mortalidad, morbilidad, mortalidad. Pero digamos en el componente que yo estoy, que es el de modos, condiciones y estilos de vida saludable, que estamos viendo otras variables, que vemos efectivamente, por ejemplo, procesos como el de la participación social, como un proceso transversal, que vemos la necesidad de escuchar la voz de los territorios en esta formulación de preguntas, lo vemos, y de hecho nuestro equipo es multidisciplinar. O sea, tú ves, por ejemplo, en mi caso, nutricionista, socióloga, trabajadoras sociales con temas de planeación, profesionales del deporte con temas de epidemiología. O sea, somos un equipo multidisciplinaria. Además estamos como pensándonos eso en el marco de la formulación del plan decenal, ¿no? Como también el componente investigativo pasa por allí y como también estamos siendo llamados a tener un poquito más de interés desde aquí, de poder investigar los fenómenos desde ambas miradas, ¿no? Desde lo que tradicionalmente es y lo que tenemos, que son las cifras. Pero nos ha pasado que a veces esas cifras de, por ejemplo, nuestras encuestas nacionales, pues se nos quedan cortas. Nosotros nos preguntan algo y bueno, vamos a formular política pública sobre qué, no, datos en sí, por hablarte de lo que es cercano, digamos, a nuestro quehacer cotidiano. En sí, y resulta que la última en sí la tenemos de 2015, por infinidad de circunstancias, pues no puede ser una encuesta que se haga con una frecuencia mayor, pero digamos intuitivamente, sabemos que a raíz de COVID, pues estos indicadores nos van a cambiar y nos van a cambiar de manera significativa. Y es posible, no somos los más expertos, yo no soy la más experta porque no soy epidemióloga, pero es muy posible que, por ejemplo, el tema de sobrepeso y obesidad se nos vaya a disparar por encima de las proyecciones que tenían los equipos de epidemiología de más de 5 puntos, que es lo que se estaba proyectando cada 5 años. Entonces, me parece que este ejercicio es muy interesante
Y también quería preguntar si en un futuro ustedes están viendo la posibilidad de poder hacer equipos investigativos interáreas, porque sería muy interesante, ¿no? Poder hacer parte como de estas experiencias me parece que sería muy enriquecedor para esas proyecciones que se tiene como ministerio, ¿no? Y en el marco del Plan Decenal de Salud Pública me parecería muy interesante. Ujú. Sí, sí, Adriana, muchas gracias además por la intervención. Ya aquí estoy anotando de nuevo porque me interesa, entonces vamos a profundizar también en esa presentación o de pronto le quito un poquito a una, bueno, ahí vamos conversando, pero sí es importante entonces mostrarles en qué va todo ese tema de métodos mixtos y cómo se pueden incluir y de pronto para enriquecer eso que ustedes están pensando para el plan decenal, el que quede consignado, digamos, no solamente la necesidad que escrita la necesidad de la investigación, sino que también se den algunas líneas de cómo podría hacerse ese proceso mismo de investigación. Lo que tú señalas sobre los procesos, sí me está acordando de este libro, ya un poco, ya de 2019, ¿no? De 2018, el de Anne Case y Angus Deaton, de Muertes del Desespero, podría ser la traducción. Y ellos, fíjate, Adriana, que uno cuando lee ese libro, además de lo interesante que es, que habla sobre estos temas de la situación, ustedes seguramente saben mejor que yo, que, digamos, veníamos hasta el año 2000 más o menos con unas mejoras, por ejemplo, en esperanza de vida al nacer en el ámbito global, venía mejorando, pero en un momento se detuvo y se detuvo en unos países. Uno de ellos fue Estados Unidos y no se entendía y no se ha entendido bien por qué este libro lo que busca es medir eso y lo que encuentran ellos a partir de hacer análisis estadístico, análisis cuantitativo, es identificar que hay 3 causas que han incrementado las tasas de mortalidad en los grupos específicos de la población de los Estados Unidos, que no son los grupos tradicionales que uno esperaba, es decir, no son afroamericanos, no son hispanos, son los blancos estadounidenses que están muriendo en mayor medida y que lo están haciendo por 3 causas, alcoholismo, drogadicción y suicidio. ¿No? Y entonces después de eso ya se quedan cortos y en el mismo libro, Adriana, comienzan a mostrar cómo se hacen otro tipo de investigaciones y cómo comienzan a cuestionar diferentes variables para poder explicar el fenómeno. Y eso, pero yo creo que podríamos, si quieren un poco les cuento, spoiler alert, les cuento bien el libro en esa sesión, pero además podemos mirar cuáles son esas tendencias y de cómo se podría abordar. ¿Listo? Súper, profe. Antes de darle, porque nos acompaña el doctor Carlos Pinzón y yo creo que es muy importante él como gestor del plan decenal, cómo ve esto, y ahorita levantó la mano el doctor Pinzón. Y Sí, sí, Adriana, muchas gracias por la idea de generar los grupos de investigación. Esa también es una iniciativa que estaba liderando el doctor Delgado en su rol como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y que ahora retoma la doctora Constanza. Y seguramente sí, tenemos un proyecto allí en borrador donde queremos sumar conocimientos y formaciones y visiones para enriquecer, digamos, toda la generación de conocimiento en el ministerio. Entonces la respuesta es sí, estamos como en borrador, pero qué bueno compartir como expectativas. Y doctor Pinzón, no sé si tú nos querías compartir algo. Doc, no te escuchamos. Abriste el micrófono, pero no te escuchamos. Entre tanto, Laurita tiene un comentario aquí en el chat. Laurita, no sé si lo quieres plantear tú para la teoría de cambio. Creo que hay que determinar la visión de éxito y tener en cuenta supuestos. Sí, eso es supremamente importante. Ahora, por eso es que yo quiero reconciliar y quiero revisar todo la lógica detrás de este concepto de cadena de valor para ver cómo realmente van esos supuestos ahí efectivamente y cómo poderlos hacer explícitos, porque yo sí creo que la teoría de cambio es bien interesante desde el punto de vista de eso, de cuáles son las creencias, ¿cierto? De cómo funcionan más allá de la inclusión de los insumos, las actividades, los productos y cómo se espera que esos generen un impacto, es cuál es la lógica detrás en la relación causal de cada una de estas.
es un elemento que me parece bien interesante pues, para tener en cuenta. Bueno, no sé si el doctor Pinzón va a intervenir. Ok. Maritza, tengo una reunión a las 10. Sí, señor. Entonces, no sé si damos por terminado hoy. De nuevo, cualquier solicitud, cualquier pregunta, pueden enviármela directamente a mi correo del ministerio o a través de Maritza. Súper bienvenidas todas las sugerencias, preguntas y bueno, lo demás. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Profe, doctor Garay, mil gracias por esta, no tengo como mil cosas, me excusan. Mil gracias por estos espacios, han sido muy interesantes, muy buena retroalimentación al interior. Invitarlos desde ya a la sesión del próximo 7 de septiembre, que se va a abordar el tema de métodos cuantitativos, y allí seguiremos con este ejercicio muy interesante, profe Garay. Bueno. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias a todos y todas por la asistencia. Y bueno, nos vemos por acá dentro de 15 días. Chao. Gracias, Doc. Chao. Gracias y buen día. Gracias, hasta luego, buen día. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Chao. Feliz resto de día. Muy amables. Lo mismo. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Gracias.